La semana pasada, si te acuerdas, vimos la parábola del sembrador, que más bien es la parábola de las tierras. Y, y lo que vimos y lo que nos enseña Jesús es qué es ser buena tierra. Y si te acuerdas, vimos 4 tipos de tierra. Una que estaba junto al camino, en la parábola dice eso, que está demasiado dura para que la semilla, y te acuerdas, Jesús nos explica la parábola y nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Y que para dar fruto en esta vida y para recibir la palabra de Dios necesitas ser buena tierra. Y buena tierra se trata no de que seas buena persona, se trata de que estés dispuesto a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y vimos el primer caso que era que esta semilla había caído junto al camino y la tierra junto al camino es muy dura, por lo tanto la semilla no puede hundirse y no puede prosperar ni dar fruto. Vimos también otro tipo de tierra que era junto a los pedregales. Y ese tipo de tierra lo que hace es que la semilla cae y hay piedras y hay un poco de tierra, pero la semilla empieza a crecer y a dar fruto, pero como no hay suficiente humedad y la semilla no puede echar raíces, se seca rápido y se cae. Y el otro tipo de tierra es que cae junto a los espinos. Y crece, pero hay espinos junto con él, y lo que hacen las hierbas malas es comerse los nutrientes de la planta y se seca esta planta y los espinos siguen creciendo. Y vimos lo que era la buena tierra, una tierra que recibe la palabra de Dios, que la atesora, que la guarda y que entonces empieza a dar fruto en su vida. La buena tierra es esta tierra que no se deja llevar por los afanes del mundo, que sabe que esta vida no es suficiente y esta vida no es todo, sino que sabe y ha encontrado en la palabra de Dios todo lo que necesita. Y todo este capítulo lo que vamos a ver es que está hablando de la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios. Y tienes que saber que el libro que tienes entre tus manos es la palabra de Dios. Podría hacerte toda una explicación de por qué es la palabra de Dios y por qué la Biblia es veraz y por qué la Biblia ha sido duradera durante más de 2000 años y sigue hasta hoy en día tangible, válida. Pero de nada serviría si tú no estás dispuesto a creer que esto es la palabra de Dios y lo recibes de una manera con gozo, con alegría y esperando que Dios te hable. Una buena manera de venir cada viernes y cada domingo es eso: Señor, háblame, necesito escucharte. Y Jesús está diciendo esto y está hablando de la palabra de Dios, y lo que sigue está conectado con esta parábola, que si no viniste puedes escuchar la predicación en la app, o creo que está en YouTube ya, y puedes escucharla y echártela con calma y ver cómo se conecta esto. Pero lo que sigue en el versículo 16, que es donde vamos a estar leyendo, esto es la responsabilidad de alguien que ha recibido la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a ver, es que tienes una responsabilidad si has recibido la palabra de Dios. Ahora, posiblemente hasta ahora habías recibido la palabra de Dios, pero no había sido tan buena tierra. Posiblemente hasta ahora habías recibido la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo te habían estado comiendo y carcomiendo y no habías echado raíces. Pero hoy es un buen día para recibir la palabra de Dios y empezar a crecer y empezar a caminar en eso. Y lo que sigue en el versículo 16 es esto: ok, recibo la palabra de Dios, realmente creo en Jesús, realmente creo en lo que este libro dice y en lo que Él ha hecho por mí, pero entonces ¿qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? Y sabes, si hemos recibido la palabra de Dios y el mensaje de salvación y hemos creído en esto, debemos anunciarlo. Lo que sigue después de haber creído es anunciarlo. Y quiero que te hagas esta pregunta: si tú hoy tuvieras la cura contra el cáncer, que es una de las peores enfermedades de todos los tiempos, que posiblemente tienes hasta un familiar que murió de eso. Yo tengo en mi familia un abuelo que murió de eso. Tengo alguna tía que lo sufrió mucho y que sobrevivió, pero es una enfermedad mortal que acaba con todo. Si tú tuvieras la cura contra el cáncer, ¿la esconderías?
y dirías, no quiero que nadie se entere de esto. O irías por todo el mundo diciendo, aquí está la cura, sean sanos, sálvense, no sigan muriendo de esto. ¿Qué harías? Mira, vamos a leer el versículo 16 del capítulo 8. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Jesús viene hablando de la palabra de Dios y de cómo la palabra tiene que dar fruto. Y Jesús viene hablando más atrás del reino de Dios y su mensaje de que Dios quiere salvarte y perdonarte de tus pecados para que pases una eternidad con Él. Este es el mensaje. El mensaje es que desde el principio la humanidad se rebeló contra Él y entonces empezó este cáncer espiritual, el pecado. Y lo que hace Dios es enviar a su Hijo como la cura para que no pases una eternidad separado de Él, porque esa no era su idea, sino que pases una eternidad disfrutando de Él, del quien te creó. Este es el mensaje. Y entonces Jesús en el versículo 16 hace otra parábola. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Entonces piensa en esto un poco. Esta idea de luz es una lámpara en ese entonces de mano, vamos a decirlo. Obviamente no era de pilas, sino de aceite, y la cargabas. Te das cuenta que la luz, si estás en la oscuridad, es muy útil, pero de nada serviría que en un mundo oscuro encendieras una luz y la taparas con una vasija para que nadie la viera. Dicen, nadie hace eso. Es lo más ilógico que puedes hacer. Pero de repente vemos que en este mundo, gente que tiene luz, y estoy hablando específicamente del Evangelio de Jesús, lo esconde y lo cubre con algo y lo pone debajo de la cama y que nadie se entere. Hay muchas razones por las que las personas viven escondiendo lo que es Jesús. Pero tenemos que empezar a ver el Evangelio como lo que es: la cura contra la enfermedad espiritual mortal que es el pecado. Creo que hemos vivido mucho tiempo escondidos, como si nuestro mensaje le hiciera daño a alguien y no tuviera el poder transformador que tiene. Creo que hemos vivido durante mucho tiempo escondiendo el gran mensaje que nos ha salvado y nos ha transformado. Y simplemente no lo compartimos. Y simplemente le ponemos una vasija para que nadie conozca a Jesús. O lo escondemos debajo de la cama como si Jesús fuera algo más. Y la gente se está muriendo sin Jesús. Y la gente está yendo al infierno sin Jesús. Mi intención no es regañarte hoy, ni mucho menos. Es algo que cuando yo leía, Dios me estaba hablando a mí. O sea, ¿te has dado cuenta que de repente como cristianos hemos vivido escondiéndonos? Como si nuestro mensaje fuera malo. Como si nosotros somos los que tuviéramos que escondernos. Como si hubiera algo mal en esto. Pero es un mensaje de vida o muerte. Jesús y su mensaje es la única luz en este mundo oscuro. Es un mundo en tinieblas. Nada más pon las noticias y ve lo que está pasando. Y sí, en este mundo también hay distracciones y hay una felicidad momentánea, pero en resumen, este mundo está lleno de oscuridad y de tinieblas. ¿Por qué estamos escondiendo el mensaje? ¿Por qué estamos tapando la luz cuando la gente se está muriendo?
Creo que a veces no anunciamos el evangelio y no anunciamos lo que Jesús puede hacer en las vidas porque no lo creemos realmente. Porque posiblemente Jesús se nos hace un poco cool y dices, oye, está padre el mensaje, está padre venir a la iglesia, me hace sentir bien las canciones, pero realmente no lo creemos. Realmente no creemos el poder transformador que tiene el mensaje de Jesús, que es la cura para la humanidad. La cura de lo que se perdió en el Edén cuando él decidió pecar el hombre y abandonar a Dios y darle la espalda. Creo que debemos quitar los ojos de nosotros y de cosas vanas en las que pensamos. Creo que debemos despojarnos del pecado que nos estorba y correr esta carrera que es esta vida, como dice Pablo, mientras compartimos el mensaje que nos ha transformado. En esta conferencia, normalmente, que te contaba que fuimos a Cuerna, normalmente vienen pastores de Estados Unidos del movimiento que, si no sabes, se llama Calvary Chapel. Un movimiento que comenzó en los años 70. Seguramente no habías nacido, yo tampoco, pero tus papás sí. Y en los 70 hubo un movimiento de jóvenes muy conocido por todos, los hippies. Y suena cool decirle a alguien, oye, eres medio hippie, pero los hippies en los 70 eran lo peor de la sociedad. Eran drogadictos que vivían en la calle, que olían a rayos, que no te los querías encontrar de frente. Era gente moralmente depravada, que vivía su vida en rebeldía total contra todos, que no les importaba nada, que sí, su símbolo era amor y paz, pero eso era justamente lo que no tenían. No tenían amor y no tenían paz. Y en los 70 Dios usó un movimiento llamado el movimiento de Jesús y usó el movimiento al que pertenecemos, Calvary Chapel. En las iglesias en ese entonces tú jamás verías a un hippie, no los dejaban entrar. Y ahora piénsalo, si llega un drogadicto aquí, descalzo, sucio, drogado, ¿lo dejarías pasar? Y lo que empezó a hacer el pastor Chuck es empezar a dejar pasar a estos hombres y estas mujeres que por alguna razón llegaron y empezaron a escuchar el mensaje. Y la mayoría de esos hombres y mujeres hoy son pastores del movimiento de Calvary Chapel. Porque hubo gente en los 70 que a lo peor de la sociedad no les escondió la luz, sino se las enseñó. Dios ha hecho obras increíbles durante las generaciones. Pero de repente tú y yo podemos sentirnos tan cómodos en la vida que vivimos, mientras la gente se está perdiendo. Por eso Jesús dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Dónde estás poniendo el mensaje de Jesús y lo que Jesús te ha dado? ¿La estás escondiendo o la estás poniendo ahí para que todos lo vean? Creo que como cristianos, si realmente has recibido a Jesús, es momento de que todos vean qué es seguir a Jesús. Y que en vez de esconderte y que te dé pena, y en vez de sentirte como si tú estuvieras mal, que dejaras que Jesús resplandeciera en tu vida y que todo el mundo quisiera eso. Creo que ya basta de escondernos. ¿Por qué?
Tenemos que compartir esto. Esta idea de estar en la oscuridad y tener luz es como si camináramos en un terreno oscuro. ¿Alguna vez se ha ido la luz en tu casa, en todo el fraccionamiento? Y así que no se ve nada. O cuando te paras al baño en la madrugada y te paras tratando de encontrar el apagador, y a veces te pegas en el dedo chiquito en la esquina de la cama y no puedes ver nada. Y cuando no puedes ver nada y caminas, lo que sigue es que te caigas y tropieces. Pero la idea de vivir en un mundo de oscuridad es no solo que van caminando tropezando, sino que van caminando al abismo. Por eso necesitan ver la luz. Por eso necesitan ver a Jesús en tu vida y decir, yo quiero eso. Yo quiero esa paz. Yo quiero ese gozo que a pesar de las circunstancias está contento no por lo que está pasando afuera, sino por lo que tiene dentro. Hay mucho por hacer. Mientras estaba allá en Cuerna, hubo un tiempo donde nos separamos, se separaron los jóvenes que iban, hijos de los pastores y de los líderes. Y este cuate Ryan se sentó con ellos y les habló y les dice, ¿sabes qué? Necesitas como joven estar lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios para vivir tu vida. Necesitas tomar esto en serio. Necesitas caminar una vida así, lleno de Dios. Y mientras estábamos ahí, tuvimos un tiempo y cantamos y oramos unos por otros. Unas chicas que venían de Tijuana empezaron a hablar en inglés. Yo no entiendo muy bien el inglés, entonces no escuché bien lo que decían. Y ya pasó, terminamos la reunión. Yo me fui a la casa donde me estaban hospedando a cenar y me manda un audio el pastor de jóvenes de Semilla Cuerna y me dice, oye, ¿te acuerdas de estas chicas que oraron? Digo, sí. Dice, oraron, una oró por otra porque tiene lupus y sabes, esta enfermedad que atrofia realmente todo el sistema, todo tu sistema. Dice, y tenía meses sin poder mover su mano por la enfermedad. Y entonces la otra chica oró por ella y todos oraron por ella en ese momento. Y terminó la reunión, la chica subió y cuando subió llegó con su papá y dice, ¿puedo mover mi mano? Dios sanó mi mano. Y eran jóvenes como tú y como yo, buscando a Dios, orando unos por otros y Dios haciendo milagros entre nosotros. ¿No te encantaría ver eso? ¿No te encantaría que Dios te usara así? ¿Por qué debemos esconder la luz que Dios nos ha dado? ¿Por qué no queremos ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros? ¿Por qué no queremos ver el poder de Dios obrando en las vidas de nosotros, de tus amigos, de tus compañeros de la escuela? Nosotros no somos los que estamos mal. Nuestro mensaje no es el que está mal. El mundo es el que está chueco y necesitan escuchar el mensaje de Jesús, perdón, salvación y vida eterna. Versículo 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Jesús está diciendo esto. La verdad no puede esconderse.
No puedes tapar esto. Puedes ocultarlo por un tiempo, pero un día va a resplandecer. Entonces no tiene caso que lo escondas. La verdad tiene que conocerse. Jesús es el que prendió la luz en nosotros y nosotros debemos mostrar eso al mundo. Versículo 18. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo al que tiene se le dará, y a todo al que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y Jesús dice esto, debes de tener cuidado cómo estás escuchando. Y te acuerdas lo que vimos la semana pasada, todo tiene que ver con cómo estás oyendo la palabra de Dios. Mira bien lo que escuchas. Mira bien lo que estás oyendo entre semana. Hay cosas que no deberías estar escuchando y deberías estar escuchando más la voz de Dios en su palabra. ¿Qué estás escuchando entre semana? ¿De qué te estás llenando? Jesús dice, mirad pues cómo oís, ten cuidado, escucha la palabra de Dios y atesórala, ámala. Cuando abrimos la Biblia estamos abriendo el rostro de Jesús y lo estamos conociendo cara a cara. Eso es lo que hacemos. La Biblia es el rostro de Jesús mostrándose a nosotros y conociéndolo. Entonces mirad pues cómo oís, porque a todo al que tiene se le dará, y a todo al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y esto es que hay personas que Dios les ha dado algo, sobre todo esta luz de la que hablamos, que es el mensaje, pero no solo eso, sino te ha dado dones, te ha dado habilidades. ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Dice, porque a todo el que tiene se le dará. Y si tú estás usando lo que Dios te ha dado, Él te va a dar más para que lo sigas haciendo. Si tú estás buscando a Dios y estás escuchando su palabra, Él te va a llevar a que lo conozcas más. Si tú estás usando los dones que Él te ha dado para Él, Él te va a dar más. Pero entonces a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Esto es que hay personas que espiritualmente piensan que tienen algo. Piensan que están bien. Dices, bueno, o sea, yo estoy bien así como estoy. No le hago daño a nadie. Ya dejé de decir groserías. Como si eso qué. No digas groserías, si puedes, ¿no? Pero eso qué. Eso no es seguir a Jesús. O sea, te das cuenta, el mensaje es mucho más que eso. Jesús es mucho más que dejar de decir groserías o no fumar o no tomar. O sea, eso es basura al lado de Jesús. Jesús y su mensaje es un mensaje que puede transformar familias enteras. De caminar en la oscuridad directo al abismo, a luz, nueva vida y vida eterna. Hay mucho por hacer, amigos. Es tiempo de dejar de estar tan cómodos con la vida que vivimos y empezar a tomar a Jesús en serio y su mensaje. Es tiempo de escuchar la palabra, de recibirla con alegría. Es tiempo de tomar las promesas de Dios. Es tiempo de dejar que la luz de Jesús brille en nosotros y mostrar al mundo quién es Jesús. Y que esta generación y tus amigos sean salvos de este mundo en pecado. Que tengan esperanza, tengan nueva vida. Que dejen de caminar en este mundo oscuro. Piensa en tus amigos, piensa en tu familia. Y si dices, ¿sabes qué? Creo que estás exagerando, entonces
Es que no has entendido la importancia de este mensaje y no has creído realmente lo que Jesús puede hacer en una persona. Es que realmente ni siquiera lo has recibido. Versículo 19. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Lo que está pasando es que Jesús está dando el mensaje. Mira, Jesús está brillando. Y Jesús tiene una multitud alrededor de él y él está predicando el mensaje. Porque la intención de Jesús de venir al mundo, la única intención es eso: dejar la luz resplandecer y que sean salvos de este mundo y del pecado y de lo que los asedia. Y Jesús está ahí predicando a esta multitud y viene su madre y sus hermanos. Entonces mira, este mito de que María siempre fue virgen, la Biblia simplemente lo echa a un lado, porque María tenía más hijos y esos son los hermanos de Jesús. Esta palabra literalmente quiere decir hermanos de sangre. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Jesús sabía lo importante de predicar el evangelio y de anunciarlo a las personas. Versículo 20. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Ahora, vamos a ver algo de Jesús. Su madre y sus hermanos están viniendo a buscarle y vamos a ver lo que dice Jesús. Pero en este tiempo, la madre de Jesús y sus hermanos no entendían muy bien lo que Jesús estaba haciendo. Es más, sus hermanos ni siquiera creían en él. Pensaban que estaba loco. Ahora, después podemos ver que sus hermanos creyeron en él y uno de sus hermanos, Jacobo, se hizo líder de la iglesia y entregó su vida por el evangelio. Pero entonces en este momento ellos no entendían muy bien el mensaje que Jesús estaba dando, ni qué era lo que estaba predicando. No entendían que el mensaje de Jesús era de vida o muerte. Y vamos a ver lo que dice Jesús en el versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Imagina, viene tu mamá a buscarte, tú estás predicando el evangelio y viene tu mamá y tus hermanos y dicen: oye, te busca tu mamá. No viene con la chancla, pero te está buscando. Y tú le dices: mira, dile a mi mamá y a mis hermanos que me dejen tranquilo, porque mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y los que la hacen. Jesús no está deshonrando a su mamá. Jesús no está desobedeciendo a su mamá. Jesús no es que esté con sus cuates echando la reta o jugando y diciendo a su mamá: dile que ahorita voy. Jesús está haciendo la misión más importante que tiene en este mundo. Y lo que dice es muy importante, porque mira, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es una declaración increíble lo que Jesús dice, que Él habla de un vínculo familiar no de sangre, sino espiritual, diciendo que la verdadera relación de cercanía con Jesús es a través de su palabra. Tú no puedes tener una relación con Jesús cercana sin su palabra. Jesús está diciendo: mis hermanos, los que son íntimos míos, los que realmente me conocen, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús sabe que esas personas son los que están cerca de Él. ¿Quieres saber qué tan cerca estás de Jesús? Examínate y ve cómo estás oyendo su palabra y qué tanto la estás obedeciendo.
Porque como te decía hace rato, cuando abrimos su palabra es el rostro de Jesús ante nosotros. Y ahí lo estamos conociendo día tras día. Por eso lo importante, y siempre te lo estamos diciendo, lee tu Biblia, inscríbete a un discipulado. Sabes, nadie nos paga para que te digamos que leas tu Biblia y te compres una Biblia. Es porque es la única manera de conocer a Jesús. Entonces esto no solo significa que cuando hacemos esto de leer nuestra Biblia y obedecer, estamos cerca de Jesús, sino que en Jesús tenemos una familia espiritual. Y mira, los vínculos familiares son temporales. A la luz de la eternidad, un día en la eternidad, tu mamá o tu papá van a dejar de ser tu mamá y tu papá. Los vínculos familiares son temporales, pero los vínculos espirituales son eternos. En la eternidad vamos a ser hermanos y hermanas de Jesús y vamos a ser de esta familia espiritual los que oímos la palabra de Dios y obedecimos. Entonces esto es muy importante porque hoy tú puedes estar solo aquí. Pero sabes que si estás oyendo la palabra de Dios y obedeciendo, Jesús te llama a su hermano y está contigo en cada momento. Y sabes, algo más que puedo ver en esto es que entre nosotros aquí en el grupo que estamos, hay personas que están escuchando y están obedeciendo a Dios, y esa es tu familia. Hay personas que se pasan la vida queriendo encajar, queriendo hacer amigos, pero los que oyen la palabra de Dios y hacen la palabra de Dios, esa es tu familia. No tienes que buscar más. Tengo una amiga que la conozco desde niños. Crecimos en la iglesia juntos. A los dos nos vestían de payasitos cuando teníamos como 8 o 9 años. No hay fotos, gracias a Dios. Y por mucho tiempo la dejé de ver. Y ahora se fue a vivir un tiempo a otro país. Y su familia, hablando de sus papás y sus hermanos, la abandonaron totalmente por haber abrazado el evangelio, por haber creído en Jesús y solo en su palabra y lo que llamamos la sana doctrina, y le dieron la espalda. Tanto que no le quisieron ya cuidar ni a su perro. La abandonaron por completo. Y me escribió y tenía mucho tiempo que no hablaba con ella ni una sola palabra. Y me dice, te escribo porque sé y he sido testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Y porque estaba realmente sintiéndome sola y leí en la Biblia cuando Jesús dice esto, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Te escribí porque sé que tú me entiendes y eres de mi familia y que no estoy sola. Y cómo en medio de que todo el mundo te abandona, hasta tu familia, hasta tus padres, sabes, no estoy solo. Jesús está conmigo y los que oyen la palabra de Dios y la hacen, esos son mi familia. Sabes, yo quiero rodearme. No me importa qué edad tengas, no me importa qué hayas hecho, no me importa qué te guste y qué no te guste. Si tú oyes la palabra de Dios y la haces, yo quiero rodearme de personas como tú. Tú eres mi familia. Ahora, si no oyes la palabra de Dios y no la haces, no es que te esté excluyendo. O sea, también me encantaría que fueras mi familia, pero entonces no me entiendes bien de qué estoy hablando, lo que te quiero decir.
Me encantaría que fueras esa familia espiritual, que caminaras con Dios, que escucharas, que tuviéramos todas las cosas en común, que hayas entendido la importancia del Evangelio, que hayas entendido la importancia del mensaje, que tengamos un mismo Señor y un mismo Salvador y un mismo Padre. Yo quiero estar rodeado de personas que oyen y hacen la voluntad de Dios. Ahí vas a encontrar los mejores amigos, amigos eternos. Y aunque no hubiera ni una sola persona aquí que oyera y obedeciera la palabra de Dios, no estás solo, porque Jesús te llama a su hermano y Él está contigo. A Jesús lo que más le importa es llevar este mensaje. A Jesús lo que más le importa es que la gente no se pierda en este mundo de oscuridad, sino que la luz resplandezca. Y a veces cuando empezamos a seguir a Jesús nos sentimos solos, porque parece que nadie más lo sigue y que somos el único loco que lo está haciendo. Pero Jesús quiere que sepas que no estás solo y que hay más personas que están decidiendo seguir a Jesús y conocerle y llevar el mensaje. Entonces no te desanimes. Ve la importancia de esto, no te escondas. Enséñale al mundo quién es Jesús. Comparte con tus amigos lo que Jesús ha hecho en ti. Que todo el mundo pueda ver quién es Él. Que todo el mundo pueda ver lo que ha hecho en ti y que todo el mundo pueda escucharte hablar de estas cosas sin miedo. No hay por qué escondernos. Jesús lo único que quiere hacer es traer perdón y salvación a las vidas y restaurar todo aquello que se perdió. ¿Sabes? Hay personas con tanta necesidad que están esperando solamente que le digas, ¿sabes? Quería decirte, Jesús te ama. Y ¡pum! Se rompen. Nadie les ha dicho que los ama ni una sola vez. Y entienden que el creador del universo decidió vestirse de hombre, venir al mundo y morir en una cruz solo por amor, por salvarlos. Y nosotros escondiendo el mensaje. Que Dios nos ayude a llevar esto y no esconderlo. Y a caminar oyendo su palabra y obedeciendo. ¿Oramos?